Este video está dedicado para que vean la gran probabilidad de que se pueda malograr su disco duro si es que no tienen cuidado, si hay mucho retumbe por alguna constructora o una caída, un golpe en la laptop. Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 km por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por dos fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física, bit a bit. Imagina el vuelo de un avión a 1 milímetro del suelo, que da vueltas a la Tierra una vez cada 25 segundos mientras cuenta cada brizna de hierba. Encoge todo eso para que quepa en la palma de tu mano, y tendrías algo equivalente a un disco duro moderno, un objeto que quizá puede almacenar más información que tu biblioteca local. Pero, ¿cómo almacena tanta información en un espacio tan pequeño? En el núcleo del disco duro hay una pila de discos giratorios de alta velocidad con un cabezal de grabación que sobrevuela cada superficie. Cada disco está codificado con una película de granos metálicos magnetizados microscópicos, y tus datos no viven allí en una forma que puedas reconocer. En cambio, se almacenan como un patrón magnético formado por grupos de esos diminutos granos.
En cada grupo, también conocido como bit, todos esos granos tienen sus magnetizaciones alineadas en uno de dos estados posibles, que corresponden a ceros y unos. Los datos se escriben en el disco, convirtiendo cadenas de bits en corriente eléctrica alimentada vía un electroimán. Este imán genera un campo suficientemente fuerte para cambiar la dirección de la magnetización del grano del metal. Una vez que esta información se escribe en el disco, la unidad usa un lector magnético para convertirlo de nuevo en una forma útil, muy similar a una aguja de fonógrafo que traduce ranuras de un disco en música. Pero, ¿cómo conseguir tanta información a partir solo de ceros y unos? Bueno, poniendo montones de ellos juntos. Por ejemplo, una letra se representa con un byte, 8 bits, y tu foto promedio requiere varios megabits, cada uno de los cuales son 8 millones de bits. Como cada bit debe escribirse en el área física de un disco, siempre buscamos incrementar la densidad de área del disco. ¿Cuántos bits pueden colocarse en una pulgada cuadrada? La densidad de área de un disco duro moderno es de unos 600 gigabits por pulgada cuadrada, 300 millones de veces mayor que la del primer disco duro de IBM de 1957. Este avance increíble en capacidad de almacenamiento no fue solo una cuestión de hacer todo más pequeño, sino que requirió varias innovaciones. Una tecnología llamada proceso de litografía de película delgada les permitió a los ingenieros encoger el lector y el escritor. Y a pesar de su tamaño, el lector se hizo más sensible, aprovechando nuevos descubrimientos en las propiedades magnéticas y cuánticas de la materia. Se pudieron compactar los bits gracias a algoritmos matemáticos que filtran el ruido de la interferencia magnética y encontrar las secuencias de bits más probables de cada señal de lectura. Y el control de expansión térmica del cabezal fue posible ubicando un calentador bajo el escritor magnético, permitiendo que vuele a menos de 5 nanómetros sobre la superficie del disco. Es del ancho de 2 hebras de ADN. Desde hace varias décadas, el crecimiento exponencial del poder de almacenamiento y procesamiento ha seguido el patrón conocido como ley de Moore, que, en 1975, predijo que la densidad de información se duplicaría cada 2 años, pero en torno a los 100 gigabits por pulgada cuadrada. Encoger más el grano magnético, acercarlos más, plantea un nuevo riesgo llamado efecto superparamagnético. Cuando el volumen de grano magnético es demasiado pequeño, la energía térmica perturba fácilmente su magnetización y puede hacer que los bits cambien involuntariamente, llevando a la pérdida de datos. Los científicos resolvieron esta limitación de manera muy simple, cambiando la dirección de grabación de longitudinal a perpendicular, permitiendo una densidad de área de 1 terabit por pulgada cuadrada. Recientemente, el límite potencial se ha aumentado otra vez mediante la grabación magnética asistida por calor. Usa un medio de grabación térmicamente más estable, cuya resistencia magnética se reduce momentáneamente, calentando un punto determinado con un láser, permitiendo la escritura de datos. Y si bien esas unidades están en etapa de prototipo, los científicos ya tienen el próximo truco potencial bajo la manga: medios con patrones de bits, donde las ubicaciones de bits se colocan en estructuras nanométricas separadas, potencialmente permitiendo densidades de área de 20 terabits por pulgada cuadrada o más. Es gracias a los esfuerzos combinados de generaciones de ingenieros, científicos de materiales y físicos cuánticos que este instrumento de potencia y precisión increíble puede girar en la palma de tu mano. La recomendación número 1 es evitar impactos y movimientos bruscos mientras el disco duro esté conectado y funcionando. Ten presente que aunque algunos discos tengan sensores antigolpes, estos giran internamente a una velocidad bastante alta de más de 5000 revoluciones por minuto, y las agujas lectoras son muy sensibles. Por lo tanto, evita los golpes y movimientos bruscos mientras el disco esté funcionando, incluso así esté totalmente nuevo. Estos dispositivos algunas veces no avisan cuando van a fallar y puedes perder tu información de manera irremediable o necesitar recuperación de laboratorio, lo que puede salir muy costoso. Acá se explica como el Victoria, exactamente. El verde es muy bueno y rápido, el amarillo ya es un poquito lento la lectura, pero sigue bueno, sigue leyendo y todo un poco lento. El rojo es lento y aún se relee porque ya no lee bien, y el azul es dañado. Así puede terminar nuestros discos duros si son zamaqueados o golpeados, o
determinadamente con vibración de una construcción. Os lo voy a explicar esto. En los discos de antaño, en los que os decía de gramófonos o de tocadiscos, hay una espiral. Sin embargo, en los discos duros solo hay aros. Un aro, otro aro exterior, otro aro exterior. Y eso es lo que decide el número de pista. Luego, aparte, los discos se dividen en sectores, que son como quesitos, ¿vale? Como quesitos. Y que, dependiendo pues del número de sectores y de aros que tenga, vamos a poder localizar la información. Imaginaos que tenemos aquí un aro y el segundo. Mirad, ni siquiera el rotulador escribe bien ahí. Y tenemos que localizar una información pues que está en el sector 1, que es este de aquí, y en la segunda pista, pues pum, la información estaría aquí. Como curiosidad también os diré que todos los archivos de la MBR, los del boot de inicialización, suelen estar recogidos en el sector 2, aquí abajo. Es decir, todo esto normalmente suele ser la MBR, que es la tabla de partición maestra. Pero bueno, eso ya os explicaré en otro vídeo bien cómo funciona, pero más o menos para que lo podáis entender. Con respecto a lo siguiente que vemos, aquí ya estamos viendo el actuador, que no sería ni más ni menos que el brazo que lleva como soporte final pues el cabezal de lectura. Que el cabezal de lectura, aunque parezca una tontería, está a una distancia del plato de una tercera parte de un cabello humano, pero que jamás llega a tocar el plato. Eso es interesante. También cuando gira, el mismo aire produce que haya un efecto de desplazamiento hacia arriba que los separa. Tener un disco duro dañado es algo de preocuparse, ya que en eso se almacena toda la información, ya sea desde archivos del sistema hasta tu música, fotos, etc. Evitar golpes, vibraciones o caídas es otra manera de prevenir daños, por lo que es muy importante no mover la computadora cuando está encendida. Algo muy común es tomar una laptop y moverla de un lado a otro mientras se usa. Pero si cuenta con un disco duro mecánico, se pueden mover los discos causando que se dañen. Siempre debes de esperar a que se apague completamente tu laptop antes de guardarla. Si tu laptop tiene un movimiento brusco mientras está encendida, se pueden generar daños al disco duro. Pero, si es algo tarde para ti y tienes un disco duro que no funciona, la única manera de que puedas recuperar tu información es acudir a un centro de recuperación de datos y acudir a un profesional que te pueda ayudar. En este video lo que estamos viendo es un conocido error en discos llamado clicking noise. No está asociado a una única falla, así que es bastante común. Lo que pasa es lo que vemos en el video. El disco no es reconocido por la computadora, por lo que es inútil cualquier tipo de recuperación de los datos o uso del disco. Cuando no puedo recuperar los datos mediante software, una de las causas que provoca el clicking noise es que el cabezal por alguna razón es incapaz de leer el plato, por lo que lo intenta una y otra vez. Esto podría pasar cuando el brazo del actuador no logra completar su recorrido, o como en este caso, un daño físico muy visible, si sabemos dónde buscar y lo hacemos con un microscopio o una muy buena lupa. Y acá es donde vemos el problema. Podemos observar que faltan 3 conductores de 6 en total, que son los que están conectados al cabezal de lectura y escritura. Acá debería haber una sección igual a esta otra. Este disco dejó de funcionar en el acto. Estaba instalado en una computadora de escritorio y volcaron el gabinete y el fuerte golpe provocó ese desprendimiento. Estos conductores vienen del cabezal, recorren el brazo del actuador y llegan hasta este circuito integrado que a su vez está conectado a la placa lógica del disco. Como dije, estoy agarrando parte de algunos videos para demostrar opiniones de otros también, partes, no todo el video, ¿ya? Para demostrar. Y qué fácil es que se raye, con un poquito se raya, con la velocidad que gira el disco duro se puede rayar el disco duro, ¿no? Y eso es muy peligroso. Con una vibración, como tiene menos de 5000 veces el cabello humano,
Exactamente 2 hebras de ADN se puede rayar fácilmente con configuración. No es una broma ni nada. Un disco duro es la pieza principal que el computador usa para almacenar, accesar y administrar información. Este dispositivo es una fascinante combinación electrónica y mecánica. Un computador puede funcionar sin un disco duro, pero no podríamos acceder a la información ni almacenar los datos que necesitamos usar. En el interior del disco duro parece un tocadiscos, compuesto por el disco y cabezas. La diferencia es que tú decides qué va a contener, qué vas a guardar en él. Esta información se almacena en sectores en el disco. A esto se le llama escritura. Y para acceder es lectura, como si lo hiciéramos en un pedazo de papel, solo que más automatizado y de forma digital. La información almacenada se despliega cuando el computador la solicita al disco duro y este la muestra en pantalla. A esto se le llama lectura. Los discos tienen diferentes formatos y tamaños, dependiendo de las capacidades del computador en la cual serán usados. Las especificaciones de velocidades de un disco duro se refiere a las velocidades en que lee y escribe datos. Lo primero que hay que notar es que el disco gira en los lugares donde están los datos almacenados. El disco gira para que la cabeza pueda accesar los datos. La velocidad de rotación se mide en RPM, que son revoluciones por minuto. Cuanto mayor sea la velocidad de rotación, más rápido accederán los datos almacenados. La velocidad promedio del disco actual es de 7200 revoluciones por minuto. El tiempo de acceso y la tasa de transferencia son medidas de desempeño del disco. A la velocidad le llamaremos tiempo de acceso. Un tiempo de acceso es lo que tarda a los datos en pasar de la cabeza en determinados segundos. Los datos se transfieren a la memoria caché, que es un chip que almacena los datos antes de transferirlos al computador. La tasa de transferencia se refiere a la cantidad de bytes que son transportados a la caché por segundo. Después la caché envía la información a través de la interfaz, y a esto se le llama tasa de transferencia externa, y también se determina en megabytes por segundo. Esta es más rápida que la interna. En este video voy a mostrar una construcción que es demasiado vibrosa, se vibra mucho, hace mucho ruido y esto es perjudicial para los discos duros que tenemos en casa, en las computadoras. Si está funcionando, peor aún. Les agradecería que bajen un poco el volumen si es que se vuelve muy fuerte el ruido. Muchas gracias y ahí vamos.
Estas vibraciones pueden ser perjudiciales para tu disco duro. Por eso, si usan estas máquinas, tienen que usar con pico filudo. Si lo hacen con pico redondo, van a hacer temblar todo. Y eso no es. Esto acá incluso no hace tanto daño. Pero si está muy pegado y hace vibrar, sí. Por ello se recomienda que si vibra mucho tu casa, y mejor apagar en esos momentos la computadora. O hablar con la construcción, ¿no? Para que en caso se malogre tu disco duro, cubran con los gastos de recuperación y formateo y el disco duro, ¿no? Adicionalmente a eso, que si se te raja con una mayólica, bueno, en fin. Solamente otras opciones hay como esta, que voy a presentar a continuación, que es una sierra de concreto. Hay más grandes que esta, ya que yo he visto que hay construcciones que usan. Cuando la base del suelo está muy encajada y es bien difícil de sacar, usan estas sierras. Ustedes habrán visto en concreto que lo usan en las veredas, ¿no? O en las pistas, los cortan. Hay más grandes también, que usan construcción civil justamente para cortar estas cosas. Yo he visto otros países que lo usan, ¿no? Así que deberían de haber usado eso. Con eso se aligeraría bastante y solamente pican lo que tienen que picar. Y como está cortado, más fácil de sacar. Pero bueno, ya depende de cada uno. Pero las construcciones no se pueden hacer locos. Empezar a zamaquear todo, empezar a hacer vibraciones tremendas y después ganar dinero con las ventas en los apartamentos y perjudicar al resto. Por eso menciono justamente eso. Como ven, yo he sacado varios videos de acá y de allá para demostrar que justamente lo que digo tengo razón. Tanto videos profesionales como videos de youtubers, dando las medidas exactamente de la separación del cabezal del disco duro con el plato. Que tranquilamente cualquier tipo de vibración puede hacer que el plato se raye. Como ven, ya depende de cada uno. Con así de facilito se raya el disco duro, literalmente hablando. Si la aguja golpea, imagínense qué pasa. Pasaría algo similar a esto, ¿no? No tanto así, pero puede rayar partes del disco duro, donde puede llevarse bastantes datas. Imagínate videos familiares o documentos importantes. Ya depende de cada uno y para poder lograr, ¿no? Evitar que estas construcciones se hagan locos también, ¿no? Y que tu disco duro quede como nuevo, ¿no? Literalmente hablando, no permitiendo esto. Suscríbanse al canal y den un like.